¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy tenemos como invitado al actual magistrado Alfonso Román Quirós, quien también tuve la dicha de que fuera mi maestro en la universidad. Y pues bueno, también la idea, magistrado, es dar a conocer tu vida personal en un inicio, llegar eventualmente a la parte profesional y tocar ya lo que es el proceso que actualmente está en curso, que son las elecciones al Poder Judicial. Este, y pues me gustaría empezar esta entrevista pues conociendo tu lado personal pues bueno, platícanos un poco por qué decidiste estudiar Derecho. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por invitarme a tu casa y a este programa que de manera innovadora estás realizando, de manera totalmente, eh, diríamos, mm, gratuita y por convicción. Y yo decidí entrar a la carrera de Derecho porque siempre quise tener una licenciatura más allá de lo que mis papás habían logrado y en general toda mi familia, ya que ellos son maestros Mm. y originarios de San José de Gracia, Aguascalientes. Y entonces mi papá quería que yo fuera un gran pedagogo, así decía. Mi hijo va a ser un gran pedagogo. Cuando yo lo escuché y reiteradamente señalar que quería que yo fuera pues un maestro, igual que ellos, no me convenció del todo porque yo quería más que ser Mm. solamente maestro. Y entonces le platiqué a mi hermana que yo pues que no quería faltarle a mi papá, pero tampoco quería dejar de realizar mi sueño. Y mi hermana, de manera inteligente, la mayor, Nora Elia, me dijo, mira, no te preocupes, métete al CRENA, que es el Centro Regional de Educación Normal, donde se estudia para maestro, duraba 4 años la carrera, después de que terminaba yo la secundaria en aquel año, en el 83. Dice, te metes al CRENA 4 años y al mismo tiempo haces la prepa los sábados. Es un estudio semiescolarizado, no vas diario, pero sí los sábados. Y así le das gusto a mi papá, matas dos pájaros de un tiro, terminas la prepa y cuando ya concluyas la normal, entras a la universidad. Me pareció acertada la idea de mi hermana y por eso decidí ser abogado, porque siempre lo he querido, siempre es lo que a mí me ha gustado, me ha apasionado desde la historia de mi vida. Yo siempre quise ser abogado y es hasta ese momento en que la vida me dio la posibilidad de ser primero profesor de educación primaria. Yo fui maestro en San Antonio de Peñuelas durante toda la carrera, mientras estudié la carrera en la tarde, Mm. iba a San Antonio de Peñuelas como maestro de educación primaria, es una primaria rural, de modo que por eso fui primero maestro, después abogado. Incluso ya que terminé la carrera de Derecho, seguí ejerciendo el magisterio un par de años más hasta que tuve que renunciar para dedicarme de lleno a la licenciatura en Derecho. ¿En qué momento dices que siempre supiste que querías ser abogado, pero recuerdas como algún momento en específico donde dijiste, porque o tenías abogados en tu familia o, o cómo fue que volteaste a ver hacia la abogacía y no a otra carrera? Desde la infancia yo fui víctima de menosprecios, de discriminación como niño. Y Mm. esa injusticia que yo sentía, incluso en mi misma familia, por sentirme con esa minusvalía, dije, algún día yo voy a ¿Por qué te demostrarles discriminaban? por qué me discriminan, por qué me hacen menos, porque traía mis chorceitos y que mi mamá de Terlenca había cortado. Fuimos una familia feliz, no con opulencia, pero tampoco con las necesidades, miseria,
sí, para vivir en la medianía de la vida, pero eso me marcó mucho, el que se hicieran diferencias y el que vi como la posibilidad de equilibrarme dentro del grupo donde, familiar y de compañeros en la escuela, que sentía ese bullying, lo que ahora se llama el bullying, donde yo me puse como reto el que tenía que ser alguien en la vida. Ese alguien en la vida pues cabe en muchos conceptos de, de las profesiones y decidí el derecho porque es una carrera totalmente multifacética que te permite, si tú quieres trabajar en la administración pública, te gusta la política, pues ahí puedes hacerlo. Si te gusta el litigio como abogado, postulante en un despacho para patrocinar los asuntos de tus clientes, lo puedes hacer. Si te gusta la administración de justicia, que es finalmente a donde yo me incliné, pues también lo puedes realizar. Entonces, en conclusión, creo que el derecho me ha dado lo que yo esperaba desde la historia de mi vida, desde que soy niño, porque colmó una necesidad y además no me gustan las injusticias. A mí me molesta mucho desde chico, desde pequeño, el que se haga menos a los demás, el que no se reconozca la dignidad y el que se les maltrate de múltiples formas, hasta el solo hecho de criticar, de juzgar, hablando mal de otro, a mí me molesta. Y por eso estudié Derecho. Yo en un principio no pensé que iba a dedicarme a la judicatura, a la función de los jueces y magistrados, pero la vida me fue llevando por ese camino. Bien, pues me interesa saber más de esta etapa de niño en la que sufriste esto, pues porque creo, por lo que nos comentas, que sí fue muy determinante no solo en tu carrera, sino en quién eres hoy en día, cómo lidiabas tú con esta discriminación, cómo fue tu paso por la escuela con estos problemas. Sí, nosotros vivimos en Rincón de Romos Ujú. y en Rincón de Romos mis papás veníamos pues emigrando de Michoacán porque allá Ok. fueron maestros el primer año. Yo llegué al kinder en Rincón de Romos y entonces como fuereños, pues mis papás no encajaban, ni menos los niños. Los niños no teníamos ni voz ni voto, ni mucho menos un trato digno. Esa fue de entrada. ¿Por qué se mudaron para acá en un Porque mis inicio? papás son maestros rurales, ¿Y de los alguna manera, van rotando y como son originarios de Aguascalientes, de San José de Gracia, Aguascalientes, Mm, pidieron su cambio de adscripción de Michoacán para venirse a Aguascalientes, se los dieron, empezaron a trabajar en la Punta Cocío y luego vivimos, radicamos ahí en Rincón de Romos y ellos iban y venían a trabajar y ahí fue donde entonces como que yo sentí ese rechazo social y les costó familiar. adaptarse. Sí, ¿Por qué notabas eso? ¿En qué eh, lo notabas? yo lo notaba pues porque como niño, con los juguetes, simple y sencillamente por ahí, ¿no? Porque mis papás no me compraban lo que otros tenían en ese momento. Tenía entonces esa comparación muy fuerte. Y luego en Aguascalientes nos venimos enseguida para empezar a estudiar yo aquí la primaria. También ahora era al revés. Ahora resulta que porque era el hijo de la maestra en la primaria donde yo empecé a estudiar, en la Valentín Gómez Farías, Mm, pues no nos daban el mismo trato, ahora nos cuidaban de más. Entonces eso tampoco me gustó. mm. No hubo eventos traumáticos realmente, así como de lamentarse, aunque también, pues como suele suceder con los niños, llegué a trompearme por ahí Ok. con algunos, porque me decían que era un currito en San José de Gracia cuando íbamos a visitar a mis abuelos, pues nos veían a nosotros, que veníamos de Aguascalientes, como que éramos muy alzaditos, Mm. y entonces nos cargaban la mano los niños de ese lugar en un dado momento. Se hizo una bronca, un pleito de niños, y sí llegué a pelearme porque entre niños se llegó a dar ese pleito. Esa fue la forma en como entonces, pero afortunadamente yo salí adelante en ese primer pleito.
salí triunfador, le gané Con eso. Sí, o sea, sí, o sea, como que veían que uno estaba muy endeble, muy protegido, y realmente ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí ya dejaron de molestarme cada que íbamos a San José de Gracia. Entonces esos niños ya dejaron de estar bulleándome, de estarme agrediendo verbalmente, porque me decían que era muy creidito, que ya llegó el de Aguascalientes y mírenlo, y dejaron de decirme cosas. Sí. ¿Cómo te iba en la escuela? En la escuela, eh, pues me fue bien, tengo grandes recuerdos. Aquí ya en Aguascalientes fue donde estudié en la escuela Valentín Gómez Farías. Después en la secundaria general número 2 de San Cayetano, porque ahí era nuestro domicilio. Y luego en la prepa la hice los sábados, en bachilleres de Aguascalientes, al tiempo que hice la normal en el CRENA, la universidad en la Autónoma, y ya después pues me he dedicado al ejercicio de la profesión igual que del magisterio. ¿Cómo me fue? Pues siempre mi mamá nos exigió, fue un rigor muy especial que tenía con nosotros, exigiéndonos buenas calificaciones, ser siempre dieceros. Y pues yo como buen hijo, queriendo agradar lo que nuestros padres esperaban de nosotros, pues no tuve una infancia, no tuve una infancia de normal como sería la de por las tardes ir a jugar, salir a la calle. Realmente eso solo ocurría en las vacaciones, porque en tiempo normal de la escuela nos íbamos en la mañana a la primaria y en la tarde a la Casa de la Cultura. Mi papá nos metía a cursos de música, de solfeo. En el Orfeón Infantil de la Casa de la Cultura con el maestro Melchor estuvimos todos mis hermanos y yo, y eso nos formó. De alguna manera creo que fue un acierto, porque la música ha permitido que todos nosotros tengamos una cierta intuición y gusto por la música. Ahora mis hijos también lo hacen, uno de ellos toca el saxofón, otro de ellos el piano, y es licenciado en música, además de licenciado en Derecho, tuvo 2 carreras. Okay. Y la hija menor toca el violín, igual pues es abogada y vive en Guadalajara como actuaria en un juzgado de distrito. ¿Te gustaba entonces, o sea, en retrospectiva lo agradeces, pero entonces te gustaba ir a las clases de solfeo, de música? Sí, me acostumbré, lo disfruté, realmente me gusta la música. Yo creo ¿Qué que instrumento tocabas en especial? el piano y la El guitarra. piano. En la secundaria, por ejemplo, pues era te abre las puertas. Mi papá siempre lo dijo, enséñense a tocar un instrumento porque les abre las puertas en una reunión familiar, cualquiera que ésta sea. Si tú sabes tocar algo, pues vas a convivir con tus amigos. Y así lo hice. En la secundaria, por ejemplo, formé la rondalla de la secundaria. Tuvimos en los festivales, al concluir un curso, siempre nos tocábamos nosotros la rondalla. Teníamos un vocalista y que declamaba, hacía versos, y pues ya te imaginarás, pues fue una época muy, muy padre, porque pues no tuve tiempo como que para pensar en actividades más allá de lo que es el estudio, y de manera complementaria por las tardes seguir formándome en la música, en la apreciación musical. Hoy en día pues me gusta mucho la música de todo tipo, de todo género. No soy tampoco un CRC fuera de serie, me gusta todo, toda la música. Si quisiera tener tiempo para dedicarle a practicar el piano, que es lo que yo quisiera por nota estudiar, y pienso que algún día lo voy a hacer ya que tenga más tiempo, sí. ¿Te gusta escuchar música mientras trabajas o no te deja? En mi lugar de trabajo tengo una bocinita, sí, justamente, y siempre tengo música. Lo primero que hago cuando ¿Qué llego, escuchas cuando trabajas? le doy libertad, salvo cuando quiero estudiar, escuchar algún tema en particular.
se lo pido, ya ven ahorita las aplicaciones Alexa, Ok. reproduce a Billie Eilish, por ejemplo. Muy buena. Sí, y empieza a Billie Eilish. Y ese tipo de música de jóvenes me encanta porque mis hijos me enseñan, son los que escuchan y pues yo reproduzco lo que ellos también escuchan como tendencia de alguna manera. No crean ustedes que me pongo a escuchar música clásica o algo en especial. Me gusta mucho la música cotidiana, ordinaria, en un tono bajito, porque tampoco puedo en la oficina estar Que no se con escuche mi más fuerte que bocinota. la voz de tu cabeza. Sí, nada más es como para ambientar el lugar, pero siempre tengo música. Ok. ¿Deportes te gustaba practicar? Sí me gustaba, pero pues no tenía tiempo como para dedicarle a algún equipo, en un equipo particularmente. Siempre lo hice por mi cuenta, lo que es el atletismo, el correr, el trotar, es lo que, pues cuando puedo, salgo a caminar hoy en día por la Alameda, que es donde llevo, cerca de donde yo vivo por la Avenida Muy padre. Tecnológico, y salgo con mis perros a pasearlos y pues me pasean más bien ellos a mí porque hago ejercicio al propio tiempo que ellos me están llevando y es la forma. Aparte, atrás está el INADE, el Instituto del Deporte, donde tengo la posibilidad de darle con dos vueltecitas que le dé al circuito de ese lugar, es suficiente trotando y ya regreso a mi casa que está a espaldas de ese lugar. Entonces tengo todo al alcance para hacer ejercicio. El ciclismo, me gusta la bicicleta. ¿De montaña De, o aquí en la de ciudad? montaña, aquí en la ciudad. La ruta que normalmente sigo pues es muy segura porque mi esposa no me deja irme más allá. Tengo que agarrar la ciclovía que está por la Alameda y luego me voy por el corredor que está por las Gómez Morín. Ok. Entonces, por ahí es mi ruta y regreso 2, 3 vueltas y ya cuando agarro la bicicleta, pues eh, llego, me baño y a seguirle en el jardín o lo que se ocupa. Tengo 3 perros, 3 mascotas, un pastor alemán, un husky siberiano y una bulldog inglés, que son mi adoración, los 3 por igual. Los atiendo como no tienes idea, como si fueran mis hijos. Ok. Desde temprano a darles de comer a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, muy puntual en sus horarios para atenderlos si es necesario llevarlos al veterinario para sus vacunas o alguna otra necesidad. Para llevar, por ejemplo, a la Barbie, que se llama así mi bulldog, a que le hagan la estética, que la bañen, que la tengan atendida cada 22 días. Es Luego viven mejor que rutinario. uno, ¿verdad? Sí, luego viven mejor que uno y les doy de comer puras croquetas. ¿Cómo fue tu paso por la universidad? Eh, Fue una época también de muchos buenos recuerdos. Ya era yo profesor de primaria y tenía pues esa vivencia de formación social, de sensibilidad, de interactuar. Me permitió que en el primer semestre me nombraran jefe de grupo y pues también me gustó participar, aunque no tenía tanto tiempo para la sociedad de alumnos, más bien fue mi hermano Lino quien se lanzó a la sociedad de alumnos de ¿También la es carrera de abogado? Derecho. Él también es abogado y salimos de la misma generación, estábamos Ok. en el mismo grupo, inclusive un primo, Mm, Alfredo Quirós, que ahora es juez penal de oralidad. ok. También fuimos los 3 compañeros de la misma generación en la Universidad Autónoma. Fuiste jefe de grupo. Sí, sí, este, sí, aunque repito, no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a todo lo que, para hacer un buen papel como tal, pero sí me nombraron, me apoyaron la mayoría de mis compañeros y solo yo mismo decliné para continuar con ese cargo en el segundo semestre porque realmente
No son muy Hubo, exigentes, ¿verdad? sí, es complicado. ¿Recuerdas algún maestro en especial que te haya marcado en el paso por la universidad? Chito González Romo, J. Jesús González Romo fue mi mentor, de alguna manera. Él fue quien me dio la oportunidad al salir de la carrera, poco antes de salir, de comenzar a trabajar en el despacho jurídico universitario. Primero prestando el servicio social antes de concluir la carrera, y vio mi desempeño, me conoció el esfuerzo y a lo mejor hasta la necesidad que yo tenía porque ya estaba casado con hijos Ok. a esas alturas ¿A qué del edad te partido. casaste? A los 21 años, 20 años, a los 20 A años. los 20 años. Sí. ¿Y los hijos? No, bueno, pues ya tienen 30 y el mayor ya tiene 34 años. Entonces, eso es muy halagador porque, pues, para mí nunca me costó trabajo. Te puedo decir que nunca me sentí agobiado por la carga de la responsabilidad que representa ser padre y estudiante a la vez. Y trabajador. Y trabajador, porque el sábado y domingo en toda la carrera fui taxista para complementar pues los gastos, ¿no? Mira, esta historia la platico realmente, te lo digo de manera muy honesta, no porque me sienta diferente a las demás personas, al contrario. Yo creo que soy como la gran mayoría de la población que en México padecemos de hambre, de sed de triunfo, de ser alguien, de a veces hasta de no tener que comer y buscar el trabajo que la vida te pone, que te permite tener. En este caso, yo nada más estoy platicando lo que fue mi experiencia personal, pero estoy consciente que la gran mayoría de la población, ¿verdad? Esto que estoy platicando pues es el común. Es anecdótico, es el común, realmente es lo que todo mundo hacemos en el esfuerzo cotidiano de trabajar, de estudiar y de ejercer de alguna manera tu voz para que te equilibres y que no te cueste trabajo, hacer fácil, hacer que parezca fácil, ¿verdad? Lo que vas haciendo, lo que vas construyendo. La responsabilidad no debe verse, el cumplimiento de la responsabilidad que tú tienes, yo pienso que no debe verse como un gran logro, sino como simplemente lo que tenía uno que hacer. No, porque así me enseñó mi papá, mi mamá. Mi papá decía que el trabajo, bueno, sí decía, porque ya estábamos grandes nosotros, pero en aquella época nos exhortaba a que trabajáramos. Trabajen, hijos, porque el trabajo dignifica. Así es una frase pues, de algún filósofo, el trabajo dignifica, y nos forjó entonces en la cultura del esfuerzo y no del privilegio, no de estar echados en la hamaca y de recibir todo ya dado, sino que nos enseñó desde chicos a ir a la parcela, porque luego compró un terreno de 2,5 hectáreas por la salida a México, y nos llevaba ahí a cultivar que cebolla, que lo que iba a plantar desde chiquito, desde que estaba los almárcigos de la cebolla. Y eso, pues parece que no, pero no porque tuviera mi papá o nosotros necesidad de hacer negocio de esa parcela, sino por el hecho de que quería formarnos. De hecho, lo compró estando en Monte, todavía en Breña, y nos caló nada más, porque era calarnos. Compró unos asadones, unos picos, un hacha, y vamos a desmontar. Jamás, no, pues no, era imposible. Incluso, pues ya lo único que, ya nada más una semana fuimos, y ya que nos caló, y metió las máquinas, los trascabos, y pues dejaron limpio todo aquello. Pero esa es la historia de mi papá, de mi mamá, que tuvieron el tino de pues no mimarnos de más, sino esforzarnos, exigirnos resultados, motivarnos, decirnos que somos muy bonitos. Esa motivación, mi hijo es, mi papá decía, va a ser un gran pedagogo, por ejemplo, son frases que se te quedan.
¿verdad? Mi mamá, mi hijo tiene un cuello, ya estoy hablando de más, muy, No, no se preocupe. cosas muy privadas, ¿verdad? Porque yo creo que así son nuestros padres. Pues no soy la excepción, donde nuestra madre nos exhorta, nos motiva, nos habla bonito y por eso el cariño de una madre es único, ¿verdad? Claro. Y en el caso nuestro, pues no somos la excepción. Nos han sabido o nos supieron conducir por el camino de ese esfuerzo y de la responsabilidad. ¿Cómo se distribuían, cómo se veía una semana en la universidad siendo padre, esposo, trabajador, alumno y maestro? Pues fue desde entonces la tónica, la dinámica que yo he tenido, yo he vivido hasta Pero la fecha. digamos, en las mañanas ibas a dar clases, después Sí, ibas a mira, la universidad. sí, desde temprano yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo. Desde ahí ya empiezo a preparar todo. O sea, aprende uno a disciplinarse con sus horarios y sus actividades. Y la diversión queda para el último lugar, a veces no hay. O sea, realmente para que tú tengas resultados, necesitas dedicarle. Aquí no hay nada gratis, en la vida nada se te da gratis. Pues yo me acostumbré a eso, porque desde niño ya te decía, pues íbamos en la mañana y en la tarde, en la mañana a estudiar, en la primaria, y en la tarde complementariamente a la música, y así se acostumbra uno. En lugar de andar en la calle, pues te acostumbras al rigor, a la disciplina, a los horarios. Nos íbamos en camión, no creas tú que nos llevaban en carro, teníamos chofer, no. De hecho, pues también mi hermano y yo en alguna ocasión que veníamos de la Casa de la Cultura con las guitarras, nos, eh, nos animamos uno al otro a cantar. En aquella época estaba de moda con Pedrito Fernández, era Pedrito Fernández, que ahora es Pedro Fernández, la mochila azul, la de la mochila azul, la de Ojitos Dormilones, me dejó hogar en inquietud y ¿verdad? Esa canción la cantamos en el camión. El tema fue, cuando terminamos, pues ahora pasa tú a la charola, no nos animábamos a pedir. ¿Y por qué lo hicimos? Pues como una ocurrencia, ¿sí? Para tener que gastar en la tienda. Oye, pues, porque vimos que alguien se subió a cantar, como suele ocurrir en los camiones. Y entonces, a alguno de los dos, no recuerdo exactamente si a mí o a él se nos ocurrió, oye, ¿y si nosotros hacemos lo mismo? Pues mira, traemos las guitarras y pues sí, nos animamos, pero luego ya nos dio pena pasar a pedir cooperación, y mejor la gente cuando iba bajando nos vio tan chiviados que nos daba, ¿verdad? Un peso, dos, y con eso pues compramos en la tienda antes de llegar a la casa dulces. Obvio, nunca les dijimos a mi papá ni a mi mamá. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque lo hicimos así como una forma muy espontánea, muy natural de... no le teníamos temor tampoco, pero como que sí vergüencilla. Sí, primero nos animamos y después como que, pues, ¿qué andábamos haciendo, no? Cantando en el camión. ¿Y ya no lo volvieron a hacer? Sí, sí, después ya cada que veníamos de regreso, empezábamos a cantar, pero ¿Y les ahora iba sí. bien o...? No, sí nos iba muy bien. ¿Sí? Sí, no, pues para un niño que realmente no está acostumbrado a que le den, a nosotros no nos daban dinero para gastar, nada más nos daban justo lo que se necesitaba para el camión regresar y alguna cosita muy, muy mínima para un dulce, pero no más. Y eso nos gustó. Cuando empezamos a recibir dinerito con lo que cantábamos, pues ahora de regreso siempre nos aventamos el palomazo. Perfecto. Comentabas que empezaste a hacer tus prácticas o tu servicio en el despacho de la universidad. ¿Ese fue tu primer acercamiento al mundo laboral en el ramo jurídico? Sí, y al propio tiempo que iba a apoyar a despachos jurídicos también
como gestor, bueno, llevar oficios, recogerlos en los juzgados, presentar promociones. Eso me permitió acercarme a los juzgados, al foro de los juzgados, a las salas de audiencias cuando el abogado llevaba algún asunto y se celebraban las audiencias. Pues era muy imponente para mí, espectacular escuchar a los abogados y a los testigos y al juez. Eso terminó por convencerme de que era lo que yo quería hacer. Eh, Ese fue el contacto que yo tuve con los juzgados primeramente, porque realmente pues yo trabajaba, no tenía mucho tiempo para dedicarle más. A mí me hubiera gustado más tener más tiempo para entrar a un despacho de mejor forma, pero estás de acuerdo que como estudiante, pasante en derecho, pues los despachos jurídicos no te van a pagar. Ujú. Al contrario, casi que te dan, debes agradecer el aprendizaje, o sea, lo que te pagan es en aprendizaje, en experiencia, en perder el pánico escénico a una sala de audiencias. Eso es lo que no tiene precio, y que todos debiéramos tener la oportunidad de desarrollar. Chito González Romo, que fue mi maestro, entonces también me encargaba asuntos de su despacho para gestionar, para llevar oficios, para apoyar en sus tareas y, y fue lo que, pero muy poco, ¿verdad? Litigué realmente porque entré a la carrera judicial prácticamente desde que salí de la carrera. Yo salí en el 1 de noviembre en 1992, terminando el semestre como en agosto, en junio más bien. Y entonces, ese mismo año, empecé a trabajar en el Poder Judicial del Estado, el 1 de noviembre. Entonces tardé prácticamente 4 meses en colocarme en el Poder Judicial del Estado, estando yo trabajando como coordinador del despacho jurídico universitario. El Okay. director era Chito González Romo, el director general. Lino, mi hermano, también era coordinador del despacho jurídico universitario. Es decir, empleados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Okay. ambos. Y duramos muy poco realmente, porque empecé yo a trabajar como secretario de acuerdos en el primero penal en noviembre del 2000, decía yo, de 2000, 92, en 92. en el 92. Y pasó 93, 94 y el 14 de febrero de 1995, hace 30 años, que fue cuando se dio la gran reforma, la anterior reforma judicial con Otto Granados Roldán, que a nivel federal desaparece en la corte, que en aquella época Ernesto Zedillo, que era el presidente de la República, desaparece la corte que se conformaba de 20 ministros 20 para hacerla de ministros. 10 ministros, y en Aguascalientes el gobernador Otto Granados Roldán repite esa reforma y se adelanta, fue el primer estado en el 95 que en lugar de designar a los jueces y magistrados por su libre voluntad del gobernador, implementa esta forma distinta de seleccionarlos por concurso, mediante un examen de conocimientos teóricos, prácticos y psicométricos. Y fue cuando entonces, como yo ya tenía en 92, 93, 94, en 94 se empezaron a hacer los exámenes y fui seleccionado como juez de primera instancia por oposición, o sea, por examen, y entré en funciones en febrero 14 del 95, hace 30 años, como juez mixto de primera instancia en Pabellón de Arte Aguascalientes, durando 5 años en ese lugar, porque en el 2000 me cambian de adscripción como juez a Aguascalientes, en el Juzgado Octavo Civil. Duré otros 5 años, o menos, porque en el 2006 se me designa como magistrado del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Okay. Ahí fue cuando empecé en el 2000 como magistrado. ¿En cuál de todos estos tribunales o juzgados había alguno en el que dijeras aquí me gustó mucho como por el tipo de, por la materia que veías o algo en especial
de alguna de esas etapas? Conocí todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal, en el ¿Tienes inclinación por alguna? pabellón de Arteaga. La vida es la que se ha encargado de llevarme todo lo que he tenido la oportunidad, primero en esas 4 materias como juez mixto de primera instancia, fue un gusto y una formación o preparación de experiencia para mí. Luego tuve la materia administrativa, que es con la que yo me casé prácticamente y hasta la fecha es lo que me ha nutrido para postularme ahora como magistrado federal, porque prácticamente los tribunales colegiados, que es a donde aspiro a estar como magistrado federal, que dicen la última palabra en todas las materias, todo lo que hace el juez de primera instancia, luego segunda instancia en apelación los magistrados locales, así como lo que deciden los jueces de distrito a nivel federal en la materia federal, los resuelve el tribunal colegiado. Y sí, esa inclinación que yo pues de manera natural he tenido, ahora se me presenta como oportunidad para buscar esta posición de magistrado federal. ¿Qué es lo que te gusta de esta materia? Lo que me gusta es el respeto a los derechos humanos, porque siempre se busca en el amparo, se llama amparo las demandas o juicios que se tramitan ante estos tribunales federales. Y se llama amparo porque la justicia federal justamente otorga una protección o un amparo, te protege frente a los actos de las autoridades en respeto a los derechos humanos, que los derechos humanos son aquellos que tienen que ver con la libertad, la propiedad, el patrimonio, cualquier derecho de una persona que se vea afectado y que está reconocido en la Constitución y ahora, desde el 2008, en los tratados internacionales. También hay un doble bloque de constitucional y convencionalidad, se le llama, de respetar esos derechos humanos o fundamentales. Y eso es lo que a mí siempre me gustó. El que se tenga la posibilidad de proteger los derechos humanos de las personas para cubrir sus necesidades. Precisamente, los derechos humanos responden a las necesidades que tenemos cada una de las personas. Y cuando los tribunales no tienen esa sensibilidad porque los juzgadores se apartan, se olvidan pronto de que también fueron producto a veces de sufrir, de padecer, de ser, ahora válgaseme la expresión, mortales, nos consideramos, luego se nos olvida como que estamos, como que somos intocables y que a nosotros no nos va a pasar nada, cuando la realidad de las cosas es que debemos tener esa sensibilidad. Eso es lo que entonces a mí me anima para ser magistrado. Mi experiencia anterior de 30 años y la sensibilidad con las necesidades de la población. ¿Cómo seguir reforzando esa sensibilidad? Porque las necesidades y el sentir de la gente va cambiando. Entonces es algo que tiene que persistir. ¿Cómo la refuerzas? Bueno, hay varias formas, ¿no? Yo creo que la primera y la principal es no olvidar tus orígenes. El ser simple, el ser sencillo, el no empezar a adquirir gustos que te alejan del piso y que te vuelven un ser que pierde su autenticidad. En mi caso personal, yo creo que ese es el secreto para mí, porque la esencia de mi persona es venir de abajo y no perderlo, o sea, lo demás es ganancia, es añadidura, el tener la posibilidad de servir en la función jurisdiccional es eso, servir para cubrir las necesidades de los demás. Es lo que a mí siempre me ha gustado hacer. Entonces no lo veo como un trampolín o como un peldaño para sentir una satisfacción personal solamente mía, sino como una oportunidad para seguir haciendo lo que me ha gustado siempre hacer y responder a esas necesidades que las personas tienen de justicia y de respeto a sus distintos derechos.
esa sensibilidad y ese conocimiento que debe tenerse por parte del juzgador es lo que pienso que me anima a seguir en esta función. Si ya fui magistrado durante 30 años a nivel estado, quiero ahora seguir haciéndolo, pero a nivel federal. No vengo de, diríamos, del sistema anterior, porque la crítica que se ha hecho es que no deben repetir los jueces y magistrados, eso es lo que dijo nuestro presidente, porque está viciado y corrompido el Poder Judicial. Yo pertenezco al Poder Judicial del Estado y aspiro a formar parte de esta nueva designación por voto de los magistrados y jueces federales, que nunca he tenido esa posibilidad. Y siempre he querido ser uno de ellos. ¿Alguna vez algún tema laboral, algún caso en especial, si algún tema laboral llegó a afectarte personalmente como por tú mantenerte apegado a tus principios? Siempre, siempre que he sido magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando yo estaba solo, porque ahora éramos hasta hace un año, febrero del año pasado, que nos cambiaron a la sala penal y se independizó, se volvió autónomo el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo anterior a esa época del año pasado fui parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fundador de ese primer tribunal unitario, es decir, con un solo magistrado. Imagínate la presión que una sola persona tendría que soportar frente a los intereses públicos del Estado. En aquella época recuerdo que había sanciones a servidores públicos de un gobierno saliente por el nuevo gobierno y recibía llamadas del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo siento, tengo que decirlo, porque así fue, porque fue verídico, donde se me pedía que confirmara, antes incluso de revisar el asunto, esas sanciones, porque era interés del gobernador en turno que se sancionara a esas personas. Y yo dije, pues déjeme ver, déjeme revisar, ni siquiera he visto los expedientes para poder dar una opinión y saber cómo vienen. Definitivamente estaban esos asuntos mal trabajados, porque ya había pasado más de un año de los hechos que estaban siendo sancionados y estaba lo que en el derecho llamamos prescrita el derecho de la autoridad, o sea, se había extinguido, se había terminado el derecho de la autoridad para sancionar. Entonces, la consecuencia de la revisión que yo tenía que hacer como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ustedes coincidirán, era inobjetable. Era echar abajo la sanción que les habían impuesto. Y eso tuvo un costo para mí, ¿verdad? Pero a la vez, un costo por la presión que empecé a sentir, pero a la vez me dio una estatura de independencia y autonomía en la función y un prestigio que hasta la fecha he conservado, porque desde ahí, entonces, siempre me he mantenido como debe ser. O sea, no estoy haciendo algo extraordinario, estoy haciendo o hice y sigo haciendo lo que se espera de un juzgador, de un magistrado, que resuelva sin presiones, o mejor dicho, de manera imparcial también, que no ceda ante las presiones, a veces del Estado, pero también a veces de los particulares, y que resuelva el caso sin torcer la vara de la justicia a favor de una parte o de la otra por preferencias, incluso a veces personales, porque también la historia de vida de cada uno de nosotros como jueces y magistrados puede llegar a influir de manera negativa. Si no nos damos cuenta, esa ideología o historia que nos antecede en nuestra hoja de vida puede llegar a ser un obstáculo para emitir sentencias apegadas a la objetividad y a la imparcialidad y a la legalidad. ¿Cómo cómo afrontas esas situaciones? Me imagino que pues las consecuencias evidentemente personales pueden ser muy, muy fuertes. ¿Cómo ponderas? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te pidieron, en este caso que nos platicas, resolver de cierta manera
¿Cómo lo afrontaste? Eh, pues simplemente en mi fuero interior nunca lo abrí, nunca lo socialicé o lo platiqué, pues, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a los abogados, a nadie, ¿verdad? Sí sentí una presión muy grande, estaba muy presionado, porque además de que no tenía recursos humanos, no tenía personal de apoyo suficiente, tener que estar lidiando con esas presiones, sí se vuelve para el juzgador pesado. Pero no me dejé, puse muy en claro que no era por ahí la forma de resolver, y eso me ha valido hasta la fecha. ¿A qué te arriesgabas de no obedecer? Mira, yo nunca pensé que pudiera pasarme algo. Yo nunca pensé que pudiera en mi integridad física o en mi estabilidad laboral afectarme. Hasta ahora que veo a toro pasado, como luego decimos, esos momentos, me doy cuenta que pudo haber sucedido. Pero como que eran momentos muy para el Estado, y siguen siéndolo, momentos donde la autoridad al final respeta las decisiones de los jueces. Podrá no gustarle al Estado, pero una vez que se emiten los fallos, se acatan. Las sentencias podrán no gustar a la autoridad o a los particulares, pero una vez que se emiten, se acatan, se cumplen, porque es la única forma de garantizar la estabilidad y la paz social. Y eso lo entendieron todos los gobernantes. Quisieron, sí, y siguen y quieren que las decisiones, como cualquier particular, sean a su favor, no me cabe la menor duda. Sí. Pero el juez, el magistrado, debe estar curtido, ¿verdad? Debe estar ya experimentado y debe de tener ya esa experiencia y saber que no va a pasar nada. Yo les puedo decir que no pasa nada, siempre y cuando tú no des bandazos, porque si por quedar bien te dejas presionar, emites una sentencia en un sentido torciendo la vara y luego para equilibrar, como en el juego de fútbol, un árbitro que te marca una falta que no era, y luego para equilibrar marca al otro equipo una falta también de la misma manera. Esto no debe ser en el Poder Judicial. Si yo hubiera permitido la influencia externa para emitir mis resoluciones, esto hubiera sido un cuento. Es más, ya no estaría, pienso yo, como juzgador, porque nunca hubiera dado gusto a ninguna de las partes si estuviera resolviendo por consigna. Me imagino que para mantenerte firme en tus decisiones debes de tener muy claros los principios morales a los que te apegas. ¿Cuáles son esos principios? La honestidad, la responsabilidad. Son los dos principios básicos de mi función. El ser honesto por ser, me permite ser auténtico, ser yo, no buscar el elogio, el aplauso, sino estoy para hacer esto y por eso soy honesto. No me gusta saludar ni que con sombrero ajeno, me gusta reconocer el trabajo de mis colaboradores, hacer equipo. Tampoco me gusta amenazar, advertir a mi equipo de trabajo, menos a los demás, a las partes. Ser muy respetuoso con quienes acuden a mi trabajo, que quieren hablar conmigo. Tener política de puertas abiertas para que quien quiera hablar conmigo lo haga en el momento en que llegue y lo solicite. Y pues fundamentalmente eso es lo que me ha permitido estar en paz, estar tranquilo, el no dejarme presionar por mí mismo y menos por los demás. ¿Cómo es que un profesionista construye su nombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Híjole, realmente... De forma exitosa, ¿verdad? Sí, no, bueno, yo no estoy para dar consejos, yo te puedo platicar simplemente lo que ha sido la historia de mi vida, no sé si ha sido exitosa como profesionista, pero yo creo que es el tener la convicción de que estás haciendo lo que te gusta, primero. Segundo, que estás preparándote siempre en cada asunto lo mejor, estudiándolo a la plenitud para poder emitir una opinión y un planteamiento o estrategia jurídica para que a tu cliente le vaya bien. Segundo, no prometer de más,
no comprometerte antes de que vengan las sentencias para decirle a tu cliente, y en mi caso, mi cliente en algunos asuntos será el Estado y en otros un particular. Estamos de acuerdo entonces que no podemos nosotros mismos dejarnos presionar, sino hacer con toda objetividad nuestro trabajo. Pues, en mi caso, pues a mí el Estado me pagaba. Ahora, en el caso de un profesionista que es independiente, pasa lo mismo, ¿sí? Tiene derecho a recibir sus honorarios. Y si no se los quieren pagar, ese ya es otro tema. Ya habrá una estrategia o medio legal si quiere el abogado cobrar sus honorarios que pactaron. O bien no acepta el asunto, o incluso puede suceder que renuncie al patrocinio del asunto que lleva con su cliente. O incluso el cliente se aleja ya cuando el abogado lo hace con profesionalismo y se va forjando, como tú preguntas, cómo forjar el profesionalismo y el prestigio de un buen abogado, pues es dándote tu lugar, actuando con dignidad para que duermas tranquilo y para que no tengas más ambiciones que aquellas que la vida misma te va colocando. Dios es tan grande que te va dando, te abre las puertas para que tú estés en el lugar adecuado con las personas correctas. Y pues el ser profesionista en el derecho no es para hacerte rico. O sea, no. Si tú piensas que vas a enriquecerte con la profesión de entrada, pues estás mal, porque entonces vas a buscar a como de lugar ese objetivo. Sí te llega, por supuesto. Yo no digo que no se tenga derecho, como en cualquier otra profesión, a obtener los recursos económicos suficientes para vivir con dignidad y con vivir bien. Pero eso es consecuencia de tu esfuerzo, de tu responsabilidad, y no es lo primero que debe uno pensar. ¿Qué es lo primero que No debes es lo pensar? primero. Lo primero que debes pensar es en el interés de tu cliente. Entenderlo bien, estudiar, aprender. Todos los días estudia, todos los días se aprende. Y si no lo sabes, no todos lo sabemos. No todo se sabe por una sola persona. De hecho, aunque ya hubieras tenido un caso parecido anteriormente, debes estudiar el que tienes en puerta Particular. como si fuera el primero de ellos, porque hay pequeñas variaciones. El error primero de cualquier profesionista me parecería que es el echarse a la hamaca porque ya tiene prestigio, porque ya logró un asunto bueno que le dio para vivir 2, 3 años, ¿verdad? Entonces ya no se preocupa por seguir construyendo ese prestigio caso por caso, día tras día. Esa es la actitud del éxito, ser perseverante y paciente en el trabajo que estamos realizando. Okay. ¿Hay algún caso en especial que marcara tu vida, que te haya tocado resolver? Sí, mira, yo estoy a favor de los derechos de las clases, los grupos más vulnerables. Hablamos de las mujeres, de los niños, de cualquier otra persona que no tenga voz, que normalmente ha sido discriminada, para en este caso tener una perspectiva especial en el estudio del asunto. Recuerdo bien un caso donde en Pabellón de Arteaga recién me nombraron como juez en una reparación del daño que se planteó en una sentencia. Llegaron los padres a mi oficina llorando porque habían matado a su hijo en un accidente, pero para ellos fue indignante, fue una afrenta que quien lo había en el accidente privado de la vida andaba muy campante, paseándose en la plaza en una fiesta del 20 de noviembre, diciendo que no le iban a hacer nada, o sea, alardeando, y para ellos les removió el dolor, el duelo que tenían, y me dijeron que si era cierto lo que estaba diciendo esta persona. Me preguntaron. Yo pues les dije no conozco, no les pude yo en ese momento prometer nada tampoco, pero el que sí los escuché. Y cuando se dictó la sentencia, este fue un caso, primero, han habido muchos, pero donde la reparación del daño, que en aquella época, te estoy hablando hace 30 años,
En la ley no existía la reparación del daño moral como una pena, solamente existía la reparación del daño se le llama material, que significa material, pues reponer eh, el daño, el bien al que se causó un daño, patrimonialmente hablando. Si es un carro que resultó dañado, averiado, repararlo, laminarlo, pintarlo y dejarlo en su lugar. Si es pérdida total, pues otro carro o en su caso el equivalente al valor del mismo. Eso estaba muy determinado, lo que es el daño material. Pero el daño moral, que es esa afectación en los sentimientos, en el honor, en el nombre, en el prestigio a que se tiene derecho por cualquier persona y que se ven afectados y que es muy variable porque cada persona tiene en un umbral o en un nivel distinto esos valores. No están, en aquella época de hace 30 años, no estaba regulado el daño moral. Entonces, yo condené, sí existía como, pues ahí doctrinariamente, como una posibilidad a condenar, pero no había las reglas, los mecanismos adecuados para cuantificar y establecer la condena. Creo que hoy en día tampoco lo existe al 100%, pero la jurisprudencia y la ley ya se han encargado de hacer lo que en aquella época mi intuición me llevó a condenar a la reparación del daño moral en otro tanto de lo que ya había yo condenado por la reparación del daño material, que era una indemnización, o sea, restitución de la vida, no se puede, pero sí en dinero, en aquella época, y ahora se maneja, que es conforme a la Ley Federal del Trabajo, cuando un obrero pierde la vida, se indemniza o se paga esa pérdida con 720 días de salario mínimo, ahora UMAS, unidades de medida y actualización, y entonces el Código Penal decía que 2 tantos de lo que la Ley Federal del Trabajo estableciere sería el daño ¿Esto para material, reparación material? la reparación del daño material. Okay. Y era lo único que había. Pero pues ese es un primer caso que yo recuerdo. ¿Cómo le hiciste para ponderar el daño moral, la reparación del daño moral? Como no había reglas, pues yo dije que otro tanto, igual, de la reparación del daño material. Lo importante no era tanto el quantum, la cantidad, sino que se sintieran los papás escuchados en Justicia. sí, en su duelo, en su dolor, en la pena que les embargaba. Daño moral, ¿cuánto vale la vida? Es decir, ¿cuánto vale la afectación en tus sentimientos, en tu honor, en tu dignidad, que se vio manchada porque hubo un comportamiento que puso en riesgo tu buen nombre, tu prestigio, o en este caso el amor del padre frente a los hijos, como si no valiera, ¿verdad? Por eso, yo cómo lo cuantifiqué, no había reglas, repito. Lo único que la ley dice, bueno, que la jurisprudencia ha establecido es que debe estar fundada y motivada la resolución que establezca una condena de esta naturaleza. Claro. Y se establecen razones concretas de cada caso como para decir por qué se condena la reparación del daño moral y normalmente se establecen esas razones, pero no hay reglas en la ley que te digan que en determinado caso el daño moral equivale a tanto. En otro caso es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo realmente. Este caso, ¿qué edad tenías? Es decir, ¿en qué etapa de tu carrera profesional te tomó este caso? Como quizá ibas entrando al Poder Judicial y era un caso pues, que pudo haber impuesto sobre ti, o ¿en qué etapa te encontrabas en ese Tenía entonces? yo 2 años de haber entrado al Poder Judicial del Estado. Yo duré como secretario de acuerdos del Juzgado Primero Penal 2 años con 2 meses. En ese periodo de lapso, entonces yo fue cuando entrando recién al juzgado mixto de primera instancia de Pabellón de Arteaga, me tocó resolver, fue de los primeros asuntos prácticamente como juez en mi experiencia de juzgador que yo decidí. Entonces, realmente, cuando se trata de casos innovadores, no se necesita tener muchos años de experiencia.
Yo creo que lo que Ujú. se requiere es tener una intuición jurídica, investigar, estudiar lo suficiente y perder el temor a innovar, a crear el derecho en ese tipo de asuntos. Lo bonito de este caso que planteo es que lo confirmaron en apelación Mm. y en amparo. Eso me dejó esa lección, una lección de lo que acabo de decir, que lo importante cuando encuentra uno un asunto que no tiene la fórmula para resolverse, lo importante es que lo hagas con seriedad, con responsabilidad, con objetividad y dando los argumentos para que otros lo revisen. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estar Es una equivocado, propuesta al pero es final. una propuesta y para eso estamos como jueces. Bien, ahora pasando ya al contexto actual, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es desde tu perspectiva, cómo ha sido este proceso y qué le mejorarías? Es una oportunidad que todos tenemos. Realmente no es algo que hubiera esperado a alguien en particular. Se vino en cascada a nivel federal y luego en los estados. Y mi experiencia, pues es muy objetiva, es muy madura en cuanto a que, en mi caso personal, yo ya era inamovible, ya tenía la inamovilidad como magistrado, por ejemplo. Mm. Pero eso para mí no representa una pérdida, en realidad es una oportunidad, porque así están las reglas. No dependió de nadie, ni de mí ni de otros, ni fue condicatoria para que me causaran a mí en lo particular una afectación, ni a ninguna otra de las personas que formamos parte del Poder Judicial. Lo que sí es que estoy consciente que la sociedad en general no tiene mucho desconocimiento de lo que hacemos los jueces y los magistrados y que por ese desconocimiento no hay interés también en participar en las elecciones del 1 de junio. Mm. Por esa razón, como que tengo yo la idea en este momento de sí presentarme, que conozcan la historia de mi vida profesional como magistrado de 30 años, desde que juez y luego magistrado, y después de presentarme, platicar un poquito más de lo que hacemos nosotros, que vean el rostro humano de los juzgadores, en mi caso, a partir de lo que yo estoy compartiendo de mi experiencia. Los magistrados, ¿qué hacemos? Porque muchas personas no saben, y esos que hacen, pues en realidad somos los que decimos la última palabra en todos los asuntos, en este caso, desde los jueces de primera instancia, magistrados locales, o lo que dicen en los locales se revisa por los federales y los magistrados son los que dicen la última palabra. Entonces es como una segunda revisión Ujú. o tercera de lo que previamente en un juicio se lleva a cabo y los particulares y abogados plantean en sus recursos, en este caso se llama amparo, el juicio de amparo, lo que los tribunales federales resolvemos, eh, fundamentalmente en respeto de los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos, que es en el caso del derecho de los juicios, lo que se protege es la seguridad jurídica, la legalidad en las resoluciones judiciales. Si no se cumplió ello porque se decidió sin valorar adecuadamente una prueba, por ejemplo, pues entonces es ilegal esa resolución por una aplicación indebida de la ley, no se A valoró. ustedes les Y a toca nosotros decidir nos eso. toca revisar y enderezar esa indebida valoración de una prueba y que puede llegar a un resultado totalmente diferente de cómo se resolvió en primer lugar, revocando esta decisión a cómo se había tomado. O puede ser confirmada cuando los argumentos que se plantean para revisión de ese primer caso que se dictó no son suficientes. Entonces, esa es la función que tenemos los magistrados en la función en lo que hacemos. En el proceso electoral, bueno, desde la selección de jueces hasta cómo se ha llevado al momento, campañas y demás, bueno, no selección de jueces, de candidatos, crees que hay alguna área de oportunidad? Por supuesto, yo creo que aquí todos los candidatos tienen el mérito suficiente para postularse, sean eh, profesionistas que nunca han estado en la administración de justicia, o sean aquellos que ya tienen un recorrido, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay capacidad y lo único que se requiere es el título. Y hay una curva de aprendizaje. Díganme quién nació sabiéndolo todo. No. Pues nadie. Entonces, todos tenemos derecho a aprender y a postularnos y a seguir aprendiendo. Yo mismo no sé al 100% lo que voy a encontrar en caso de que el voto me favorezca, en caso de llegar a ser magistrado federal. Sé hacerlo local, pero no sé hacerlo federal. Y lo mismo, quien nunca ha pisado una oficina de los juzgados, a lo mejor, pues puede aprender. Entonces, mi perspectiva en la selección de los candidatos que se están postulando es de todo respeto, primero, porque considero que esa curva de aprendizaje que les va a tocar una vez que sean electos, a quienes les toque esta fortuna de desempeñar un puesto judicial, pues es natural que van a tener que aprender en un breve lapso, eso sí, para que rápidamente la dinámica de la función de los jueces, de la revisión de sentencias que hacemos, no se trastoque. Bien, ya para cerrar, magistrado, tengo entendido que cada candidato tiene asignado un color de boleta y un número. En tu caso, ¿cuál es? Yo estoy postulado para magistrado de circuito federal, que es federal, así se llama magistrado de circuito. En materia mixta, es federal el puesto. Y la boleta en la que yo voy a aparecer como candidato es una boleta color rosa, que coincide, también es rosa, la boleta estatal. Va a haber 2 boletas rosas, pero no hay duda, porque además de tener Son el título, tonos, ¿no? sí, aparte de que son distintos tonos, arriba dice magistrados, ¿verdad?, de circuito, magistradas y magistrados de circuito, de entrada. Y además viene la lista a mano izquierda de la boleta de las mujeres y en la parte derecha, en la columna derecha, la lista, los nombres de los candidatos que vamos postulados. Somos 15 mujeres y el resto hasta 41, hasta llegar al número 41, varones, hombres. Se van a elegir 5 hombres, 5 mujeres y 5 hombres para este puesto de magistrado federal. Y en esta boleta rosa, entonces yo voy a aparecer en el lugar número 38. De la columna derecha. De la columna derecha. Okay. Ajá. Entonces los invito a votar este 1 de junio por Alfonso Román Quirós. Mi apellido es Román Quirós. Alfonso, mi nombre, con el número 38, boleta rosa. Has estado subiendo contenido y propuestas a tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales están con mi nombre, Alfonso Román Quirós, y están prácticamente en todas: TikTok, Facebook, Instagram, mis redes sociales. Bien, pues mucho éxito, magistrado, y muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos.